Mi nombre es Jorge Álvaro González Ros, yo soy ortopedista, tengo alta especialidad en cirugía de columna, tengo ya 5 años haciendo cirugía endoscópica de columna y este concepto de Power Spine lo conocí en Alemania. Al doctor que creó o que impulsó este proyecto, este concepto de Power Spine, lo conocí en China en 2017. Platicando con él, por azares del destino en realidad, vimos que ambos teníamos una perspectiva muy similar en cuanto al tratamiento de la columna. No solo desde el punto de vista quirúrgico, de ser lo menos invasivo, lo más respetuoso con la anatomía, sino también de darle un manejo integral, manejarlo de una manera más multidisciplinaria. Y fue en 2018 que visité su centro en Alemania, donde tanto trataba pacientes de columna de manera conservadora como de manera quirúrgica con el uso del endoscopio. Y después de estar un mes con él, quedé convencido de que no solo se trata como cirujano de tratar de resolver el problema de columna con cirugía. Muchos de los problemas de columna no requieren de cirugía. Entonces, el tener en el mismo lugar el manejo de rehabilitación y fortalecimiento de la columna y con la evidencia que están recolectando en el centro en los últimos 10 años, me queda claro que tiene un impacto muy importante en cuanto al dolor crónico, ya sea de cuello, de espalda baja, y ellos complementaban con terapia manual, ya sea quiropráctico, osteópata, y lo que estoy consolidando con colegas es un lugar donde podamos atender al paciente. Si fuera con cirugía, puede ser su cirujano, puede ser yo, eso ya es casi secundario, pero el paciente que llegue con nosotros, poderles atender conservador, si se puede, si no se puede, con cirugía, y después volver a entrenar. Entonces, el tener al paciente en el mismo lugar, poder tener yo como cirujano un control más próximo y más involucrado en su rehabilitación y su seguimiento, poder buscar y obtener el mejor resultado posible con o sin cirugía. Entonces podemos decir que nuestro eslogan o nuestro mantra sería cirugía para quien la necesite y rehabilitación para todos. Si lo manda algún colega, se regresará con este paciente, con este médico. Entonces no pretendo más que ayudarle al paciente. Si el paciente no mejorara, se regresa con su médico cirujano, con su ortopedista, con su neurocirujano. En este equipo estoy yo como ortopedista, especialista en columna y de mínima invasión. Está en medicina física y rehabilitación, están terapeutas con entrenamiento para rehabilitar la columna, adicional a la capacitación que ya tuvieron con el equipo de Power Spine. Estos equipos, uno como usuario se sienta, las terapeutas ajustan la altura del asiento. En el caso puntual de columna lumbar, también se ajusta la altura de los pies, se pone un soporte para los muslos, entonces aislamos las piernas y glúteos, y a la hora de hacer el movimiento de flexión-extensión, la espalda es la que está haciendo todo el movimiento. Adicionalmente, el paciente que tiene problema de disco o que tiene problema de facetas o que fue operado con tornillos y barras, dentro de un rango de movimiento predeterminado sin dolor, ajustado a cada paciente, a la hora de que alimentamos el software del programa de entrenamiento, podemos hacer un ajuste cuidando flexión, por ejemplo, pacientes con problemas de disco, o limitar la extensión, pacientes que tuvieran problemas de articulaciones, pacientes ya con cambios degenerativos, o pacientes que fueron instrumentados, se reduce a ambos. Y de esta manera, aunque tengan instrumentaciones grandes o que tengan dolor en ciertas posiciones, lo estamos evitando. Y podemos ir de manera progresiva incrementando el peso a un movimiento lento y controlado. En columna cervical está el paciente, otra vez se ajusta el asiento, se ponen unos tirantes, un soporte para el pecho,
La terapeuta va a dar la pauta de cuándo empieza el movimiento, porque ambas máquinas tienen un ritmo y va guiando al paciente en seguir este ritmo, y después de sus 120, 180 segundos, o sea, 2, 3 minutos de ejercicio, de fortalecimiento, es suficiente para tonificarlos y se complementa con todas las demás terapias. Ya dependiendo del paciente se individualiza. Pero nuestra piedra angular de tratamiento que nos distingue de los otros centros es este equipo. Un equipo de isocinesia para cuello y para espalda baja. Y trabajando ambas, prácticamente se trabaja toda la columna. Columna cervical va desde la base del cráneo hasta la zona entre las escápulas, las conocidas que luego le llamamos las paletas. Y cuando trabajamos de columna lumbar, se trabaja hasta la porción más baja de la columna torácica. Entonces, trabajando ambas, prácticamente toda la musculatura profunda de la columna se fortalece. Otra aplicación o uso o información adicional que podemos sacar de la máquina, podemos hacer una prueba de fuerza. En pacientes, cuando el dolor lo permite, podemos hacer una prueba de fuerza, ya sea para cuello o espalda baja, y compararlos con individuos que no tienen dolor. Podemos llamarles individuos sanos. Y estamos comparando por bloques de edad, de 20 a 30, 30 a 40, así sucesivamente hasta los adultos mayores. Y podemos comparar cómo se desempeña nuestro paciente en cuestión muscular y comparado con individuos, con sus pares. Al hacer esto y de manera gráfica, graficando 4 puntos distintos, en flexión, a mitad de camino, otro punto y un cuarto punto, podemos graficar en flexión y puntos intermedios hacia extensión cómo se desempeña comparado con individuos que no tienen dolor. La gran mayoría de los pacientes están por debajo. Entonces esto también sirve de manera objetiva, de manera cuantificada, qué tan debajo de lo que deberían de estar desempeñándose está nuestro individuo. Entonces, por decir, un paciente que tiene una inestabilidad está muy por debajo, él ya tiene una meta al ver la gráfica de estoy tanto una distancia gráfica de la media, o de al menos los que son débiles pero que no tienen dolor, ya tengo una meta de cuánto tengo que levantar. Y esto ayuda a de manera objetiva demostrarle al paciente o a su médico quien lo refiere el cómo llega y el cómo se va. Terminando las 20 sesiones, que es lo recomendado, a como lo estandarizamos para México. En Alemania son 18-25. Pero una vez que termina sus sesiones, hacemos una prueba de fuerza como un control. Y podemos contrastarlos, cómo llegó, cómo se va. Y adicionalmente, recomendamos, en este protocolo, se recomienda un programa de mantenimiento. Esto es 1 a 2 sesiones, nada más con las máquinas, para mantener lo que se ganó. En otros sitios pues, se da de alta al paciente, se le dan algunos ejercicios para casa y pues ya todo depende del paciente. Acá la idea de esta revolución de los 2 minutos es justamente eso, 2 minutos en la máquina, ya sea lumbar, ya sea cervical, fortalecer o darle un recuerdo a estos músculos para que no se pierda lo que se ganó. Entonces podemos, en pacientes, cuando los empezamos a tratar de manera temprana, podríamos decir que tenemos un efecto preventivo para evitar o retrasar el avance de patologías degenerativas o para prevenir que tenga una reherniación. Podemos tener ese efecto. Podemos decir que cualquier persona que sufre de dolor crónico de cuello, dolor crónico de espalda baja, teniendo o no hernias de disco, teniendo o no cambios degenerativos en las articulaciones, osteoporosis, que los hayan operado por ciática, o incluso pacientes con ciática que tienen una protrusión o un abombamiento de disco moderado que puede darse el beneficio de la duda de manejo conservador sobre cirugía,
también se pueden beneficiar. Prácticamente cualquier dolor en cuello, espalda baja con irradiación a los brazos o irradiación hacia las piernas se pueden beneficiar. Entonces, pacientes que luego tienen este dolor crónico, se hace una resonancia, tiene abombamientos, pero algo inespecífico, suelen responder muy bien. Y se tiene documentado incluso en una tesis que se elaboró ahí en Alemania, en Würzburg. Pacientes con hernias de disco suelen mejorar, no tan espectacular como aquellos de dolor inespecífico, pero también responden bastante bien. Pacientes con espondilolistesis, en otras palabras, cuando dicen que la vértebra está patinada hacia adelante, que se puede traducir en inestabilidad. Estos pacientes que tienen este juego, este patinar de la vértebra, también se pueden beneficiar. Pueden tener una mejoría muy importante y ya no requerir la cirugía. Pueden tener una mejoría pequeña, pero aún así requerir la cirugía. Una vez después de la cirugía, los podemos seguir entrenando para que los segmentos o los discos que se siguen moviendo arriba y abajo estén fuertes y con esta musculatura protegidos. Pacientes que tienen conducto lumbar estrecho, dentro de los problemas degenerativos, cuando es una estenosis moderada, pueden mejorar de manera importante y posponer o posiblemente evitar la cirugía. Pacientes que ya tienen una estenosis muy severa, como ya hay un componente mecánico, sí sería mucho pedirle al equipo para resolver los síntomas secundarios de la estenosis. Pero fortaleciendo esos músculos, podemos preparar al paciente para una cirugía, ya sea con endoscopio tubular o la técnica que el cirujano prefiera, tener una recuperación más fácil o ayudarles en tener una recuperación más rápida y en un lapso de unas 6 semanas después de la cirugía empezar otra vez retomar el entrenamiento y llevarlos a un mejor estado. Entonces, esto no está peleado con cirugía y no pretende sustituir la cirugía. Es un complemento. Entonces, el enfoque que tenemos en Power Spine es fortalecer estos músculos que son subentrenados en terapia física convencional, que a pesar de que el paciente haga ejercicios y lleve un estilo de vida óptimo, ya cuestiones de genética y otros factores que no podemos controlar, a pesar de todo, hay quienes siguen teniendo esta atrofia. Y más temprano o más tarde se va a presentar y se empieza a manifestar con un dolor. Entonces, el enfoque que tenemos en Power Spine es fortalecer estos músculos que son subentrenados en terapia física convencional, que a pesar de que el paciente haga ejercicios y lleve un estilo de vida óptimo, ya cuestiones de genética y otros factores que no podemos controlar, a pesar de todo, hay quienes siguen teniendo esta atrofia. Y más temprano o más tarde se va a presentar y se empieza a manifestar con un dolor. Entonces, esto adicionado a lo ya conocido con electroestimulación, yodos, incluso electroacupuntura, si se necesita cirugía, adelante, pero esto es un complemento para poder sumar al manejo del paciente y en lugar de tener el enfoque de ser martillo y todo, tratarlo como clavos, ser una navaja suiza y tener una herramienta para cada problema y poder hacer un ajuste individualizado y poder complementar el manejo de nuestro paciente. Entonces, el fortalecimiento es clave. La terapia manual ayuda. La cirugía puede o no ser necesaria. Entonces, a la hora de sumar todo, poder obtener el mejor resultado posible con todas las herramientas posibles. O que requiera la cirugía y después de la cirugía lo rehabilitamos. Hay pacientes que por el contexto podemos darle la oportunidad al concepto y si en 10 sesiones empieza a ver esa mejoría, seguir. Si vemos que no hay una mejoría, no tiene sentido llegar a las 20 sesiones, hacemos una pausa y planteamos ya una intervención. En Power Spine
pretendemos orientar y educar a nuestro paciente. No hay recetas de cocina. Hay pacientes que van a estar más allá de lo que puede ayudar Power Spine y van a recurrir primero a la cirugía. Hay otros que sí se vamos a poder ayudarles desde un inicio y posiblemente evitar una cirugía. Pero nuestro enfoque no es quitar la cirugía o a todos sacarlos sin cirugía o a todos sacarlos con cirugía. Va a haber quién sí la necesita, quién no. Habrá quienes le demos ese beneficio de la duda y tendremos la sorpresa de que sí mejoró. Tendremos algunos que podemos estar optimistas de que podamos tener un beneficio y a pesar de todos los esfuerzos y cuidados, aún así acabe en cirugía. Eso no quiere decir que fue un fracaso, sino ya es cada individuo quienes responden mejor de lo esperado, quienes no responden como esperado, pero no hay que perder tiempo. Si vemos que no está avanzando dentro de lo que podemos hacer, lo vamos a regresar con su médico quien lo mandó para que le continúe su tratamiento quirúrgico y una vez que haya terminado su tratamiento, con todo gusto retomamos el entrenamiento para regresarlo a un estado físico óptimo dentro de su contexto. Después de conocer el concepto y la manera de trabajar en Power Spine en Alemania, o en este centro en Alemania, Dr. Alfred Praxis, me llamó mucho la atención esa dinámica tan próxima que hay entre el médico o el cirujano, el terapeuta, los osteópatas, quiroprácticos, acupunturista y tal. Y también infravalorar estos músculos, y eso es lo que primordialmente cambió mi perspectiva, que antes eran estos músculos estaban atróficos, hay inestabilidad, pues bueno, si está inestable lo vamos a inestabilizar nosotros quirúrgicamente, y esa era la mentalidad de martillo con clavo. Entonces, sabiendo que estos músculos son los que activamente estabilizan la columna, a la hora de fortalecer la musculatura de la columna, he visto que hay pacientes que teniendo una sutil inestabilidad o incluso una vértebra patinada, una listesis, el dolor se quita por completo. Entonces, ya incluso a la hora de decidir si mi paciente necesita cirugía y qué cirugía ofrecerle, la indicación para fusionar o restringir movimiento se ha ido limitando cada vez más. Me he vuelto cada vez más conservador en cuanto a darle prioridad a movimiento. Entonces ya mis cirugías no solo se han vuelto endoscópicas, más respetuosas con la musculatura, sino también dándole prioridad al movimiento. Digamos, si la inestabilidad es evidente, es muy marcada y el dolor es tal que no nos permite rehabilitarlos, se tiene que fusionar o se consideraría la fusión. Pero ya se vuelve más flexible las indicaciones para hacer una cirugía de pura descompresión, o sea, abrirle espacio a los nervios o abocarnos en estas cuestiones, sabiendo lo que sí se puede obtener con las máquinas como complemento. Entonces yo ya estoy planeando mi cirugía considerando el programa de fortalecimiento. Eso es el principal impacto la principal trascendencia de de trabajar con Power Spine, e incluso pacientes que son complejos, incluso tenemos comunicación con el centro en Alemania, el pionero, ya sea directamente con el doctor Alfen o con su equipo. Tenemos colaboración en ideas de investigación para encontrar más aplicaciones o documentar mejor estos usos para que no solo sea la experiencia, sino que esté documentado. Y eso es también algo que a mí me convenció de que esto funciona, no solo de haberlo visto e incluso experimentado, sino que ya está la información ahí. Incluso hay odontólogos en Alemania que están viendo el beneficio del fortalecimiento de cuello para pacientes con bruxismo, por ejemplo. Y hablando de estadísticas en Alemania, coincide que, por decir, pacientes como maestros se benefician de columna cervical y lumbar, odontólogos,
y yo puedo decir que incluso cirujanos, por nuestra profesión de estar trabajando mucho tiempo con la cabeza hacia adelante, nos beneficiamos nosotros también de trabajar el cuello o espalda baja. Personas que trabajan con cascos o que andan en moto, también ellos se benefician de fortalecer el cuello. No por nada la Fórmula 1 y pueden ver entrenamientos de Checo Pérez que tienen un régimen para fortalecer su cuello muy intenso. Tan intenso que no podría ser así como tan terapéutico, pero sí muy intenso. Entonces, esos son pacientes que se pueden beneficiar de esto. Si nos vamos también a otros oficios, los bomberos que cargan mucho, también se benefician de trabajar la espalda baja. Entonces, las personas que se pueden beneficiar de este fortalecimiento, pues es muy amplio. No es la solución para todo, pero sí un complemento para muchos problemas.